Venga, grabando. Hola, estamos aquí Quique Ballesteros y yo, Joana Santamans, para contaros sobre el proceso de creación de mi último libro publicado, en el que Quique me ha ayudado a elaborar los textos y hacer la selección del contenido. Este es el libro, como podéis ver, Quique también está rodeado de libros de vida, herbario ilustrado. Es un libro de tapa gruesa, de tapa dura, bastante grueso, casi 300 páginas. Y aquí os podéis un poco hacer la idea de lo que es. Pues bien, Quique Ballesteros es un chico nacido en la ciudad pero criado en el mar y los bosques de Tossa de Mar, también en las montañas y los lagos de los Pirineos. Ha madurado como naturalista viajando y buceando en los lugares más alejados del planeta. Pescador y recolector de hongos por afición, biólogo marino y botánico de profesión, es, ante todo, un enamorado de la naturaleza. ¿Lo digo bien, Quique? No concibe el estudio de los ecosistemas sin conocer antes a sus componentes y ello ha llevado a interesarse por todas y cada una de las especies que los constituyen. Desde CSIC y últimamente también desde el proyecto Pristine Seas de National Geographic ha abordado el estudio de las especies, las poblaciones y los mecanismos que regulan los ecosistemas, no únicamente con un interés puramente científico, intelectual, sino también con la finalidad de su conservación. Y con la convicción que solo el conocimiento y la divulgación del mismo ayudarán a preservar la vida en nuestro planeta. Es desde esta faceta de divulgación del conocimiento que se ha animado a ayudar a hacer realidad Vida Herbario Ilustrado, donde aporta pequeños fragmentos de información que los dibujos no pueden mostrar. Qué bonito, me encanta cómo está escrito. Pues ahora que nos hemos introducido, yo soy pintora e ilustradora y podéis ver mi trabajo en mi web, pues hablaremos del libro. A mí personalmente no ha sido una novedad hacer esto, tampoco es una cosa que haya salido como una seta, sino que siempre me ha gustado mucho la naturaleza, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Mi obra lo refleja tanto en los libros ilustrados como en los murales que hago, como colaboraciones con otras empresas. Ya publiqué hace 3 años o 4, creo que fue en 2016, este primer volumen de Vida, que es un bestiario ilustrado, un libro con ilustraciones de peces, insectos, pájaros que podemos encontrar en nuestro entorno. A ver, es que la cámara. Sí. Podéis ver que también es una edición, es la misma edición, grueso, bien editado. Quería introducir en este libro ya un capítulo de flores silvestres, pero me pareció que igual era intentar abarcar demasiado y al final pensé que sería mucho más interesante hacer un segundo volumen y extenderme un poco más con el mundo de la botánica. Y bueno, con Quique ya en este primer volumen colaboramos juntos. La idea es que, claro, para hacer la selección era bastante complejo, ¿no? Y yo no soy científica y evidentemente quería que fuera riguroso el libro. Entonces, pues me documenté, compré un montón de libros de biología, de todos los campos que quería ilustrar, y en la parte de los peces, el libro que me inspiró era un libro que se llamaba La vida marina en el mar Mediterráneo. ¿Te acuerdas, Quique? Y claro, busqué el nombre, el autor, uno de los, había el ilustrador y el científico, y encontré el nombre de Quique. Entonces, Enric Ballesteros. Y lo busqué en las redes y enseguida me contestó un mail. Fue súper amable y dispuesto. Quedamos en un café, me acuerdo, y empezamos a hacer la selección de peces. Y bueno, y fue fantástico. Pero en el segundo volumen pensaba, bueno, Quique, que es un señor que ya tiene una experiencia muy larga en todo lo que es la ciencia, seguro que conoce a alguien que sea un botánico.
y me dijo, pues yo mismo soy botánico. Claro, yo me quedé alucinada porque pensaba, pero si tú eres un experto en peces, no puede ser que sepas tantas cosas. Pues sí, él en realidad está especializado en botánica. Y entonces le pregunté si quería trabajar conmigo para este libro, si quería colaborar, y enseguida se mostró bastante interesado y dispuesto. ¿Cómo lo viviste tú, Quique, esto de colaborar con un artista bohemio? Bueno, no sé, lo de artista sí, bohemia no soy yo quien para juzgarlo. ¿Eh? Yo, pues bueno, cuando te conocí, pues ya vi todo tu potencial. Yo no sabía quién eras antes de que me llamases por teléfono, pero enseguida vi tu potencial y me encantó cómo quedó el primer libro de vida. Y entonces, bueno, pues claro, cuando tú me llamaste preguntando por si conocía algún botánico, pues dije, bueno, pero si yo soy licenciado en biología, pero con especialidad de botánica, o sea, no, lo del mar vino accesoriamente. Y entonces, pues sé lo suficiente de las plantas de nuestro país como para hacer un libro de divulgación. Entonces, bueno, la divulgación, que ya es una parte de la ciencia que me gusta, unido pues a una dibujante que hace unos dibujos preciosos como tú, pues bueno, era un win-win, o sea, no podía salir nada mal. Además nos conocíamos y sabíamos que podíamos trabajar juntos perfectamente, o sea, que no dudé ni un momento en dar el sí, porque tenía que quedar bien, seguro. Muchas gracias. La verdad es que contigo es muy fácil trabajar. Yo me siento, no sé, supongo que hay afinidades y trabajar en equipo no es fácil, pero cuando sale bien es de las cosas más bonitas que hay. Y contigo era como si mi energía se multiplicara, porque enseguida entendías lo que quería y encima me aportabas todo lo que yo no podía aportar, ¿no? Y además eres súper eficiente, rápido, simpático, o sea que lo tienes todo en cuanto a equipo. Bueno, pues un poco definiremos qué es lo que encuentras en este libro, ¿no? Pues básicamente lo que hay son ilustraciones de la flora de nuestro entorno, desde los helechos más antiguos que los dinosaurios hasta flores que solo crecen en la cima, en la cumbre de los Pirineos o de las altas montañas. También hay árboles, arbustos, como robles, encinas, pinos, etc. Además, cada ilustración va acompañada de un texto de Quique Ballesteros, que es el biólogo especializado en flora, como hemos comentado, y hay la explicación de cada especie, un texto muy sencillo y didáctico con la descripción de la especie, donde la podemos encontrar, y una nota sobre sus propiedades. Que esto de las propiedades para mí era muy importante y le pedí especialmente aquí que todo, aunque no es su especialidad, claro, un científico tampoco tiene por qué saber las propiedades, que es un tema más farmacéutico, pero él se ha informado muy bien y ha sacado provecho de estos comentarios, bueno, de esta información que creo que es interesante porque quería hacer un homenaje a la cultura popular, a estas mujeres curanderas que antiguamente utilizaban las plantas como con fines curativos y recuperar un poco esta cultura nuestra que estamos perdiendo. Quique, es verdad, ¿no? Que hace, o sea, desde el neolítico, ¿cómo lo definiríamos? O sea, el ser humano siempre ha estado buscándose la vida, ¿no? En su contexto, por lo tanto, llevamos muchos milenios conociendo estas plantas y sabiendo sus propiedades, porque de ello dependía nuestra vida, nuestra supervivencia. Pero claro, desde hace, ¿cuánto? ¿100 años o menos? Menos de 100 años, vamos a cualquier farmacia y compramos píldoras. Y entonces ya no necesitamos este conocimiento de las plantas y los árboles, que antes, además, ahora vivimos en un contexto muy urbano, ¿no? Podemos desconectarnos totalmente de la naturaleza. ¿Cómo lo ves tú todo esto? Bueno, o sea, el hombre antes, en el paleolítico, digamos, es la edad de piedras, cuando los hombres vivían cazando y recolectando en los bosques o la sabana o los prados o donde fuera. Y en esta época, que fue la inmensa época de la humanidad, ha sido
ha sido así, o sea, la edad moderna o el descubrimiento de la agricultura hace 10.000 años, pongamos desde 500.000 años hasta ahora, hasta hace 10.000, pues 490.000 años han estado los hombres pues en pequeños grupos corriendo por el bosque. Entonces el bosque pues te daba alimento, pero también te daba algo muy importante, que es que cuando tú pues te ponías enfermo, tenías una herida o lo que fuera, pues podías recurrir a lo que te daba el bosque, que son las plantas principalmente, para sanar tus heridas o curar tu enfermedad. Entonces hay una cultura mayoritariamente perdida, actualmente al menos aquí en España, de las propiedades que tienen estas plantas, estas propiedades se han transmitido en el Paleolítico, digamos, de padres a hijos, centradas siempre en el brujo, en el curandero de la tribu, y que más o menos a partir del descubrimiento de la letra escrita, pues han perdurado muchísimo más. Y ya los griegos pues ya hicieron los primeros libros sobre plantas medicinales. Entonces, como tú bien dices, claro, en los últimos, hasta hace 100 años, la gente todavía se iba al bosque a recoger las plantas que necesitaba para curarse. Y solo es pues, en los últimos 100 años o 100 y algo más años que empiezan a salir las primeras medicinas como las entendemos nosotros. Claro. Ahora vas a la farmacia y la farmacia es un lugar lleno de potes y de cajitas con cosas. Hace 150 años tú ibas a la farmacia y era todo de plantas colgadas y de frascos de cristal con plantas secas dentro. O sea, y esto ha hecho un cambio brutal. Era el farmacéutico el que combinaba las distintas plantas para darte el conjunto de propiedades que necesitabas tú para sanar, y ahora lo que hacen es, quiero nolotil, pues venga, la cajita de nolotil y te la dan. Sí, sí, sí. Pero efectivamente, el hombre ha convivido desde siempre con estrecha relación con la naturaleza, y las plantas, aparte de ser alimento y pues un instrumento para construir casas, por ejemplo, los árboles, o hacer cosas de madera, ha sido la despensa farmacéutica de la humanidad. Claro. Muy interesante. La verdad es que creo que hemos dado al final al mundo un libro que puede ser también divulgativo, sin al final proponérnoslo, que tuviera este fin, porque al final este libro para mí no es científico, aunque hay quien lo puede ver científico, ¿no? Pero el inicio, la motivación inicial, como pintora que soy, al final mi aproximación a la flora es artística, ¿no? Me atrae la belleza de la naturaleza, tanto los animales como las plantas que nos rodean. Y este era el objetivo del libro, ¿no? Sin embargo, sí que hay un rigor científico tanto en las ilustraciones, que he hecho muy realistas, como en los textos, que he querido que fueran muy sencillos pero a la vez rigurosos, que por esto pues he elegido a alguien como tú, que sé que lo va a hacer así, ¿no? En caso, sí, este libro puede interesar tanto a un científico como a amantes del arte, o sea que creo que aparte de bonito, pues puedes aprender cosas y tampoco creo que sea una lectura de mirarlo todo de golpe, sino que poco a poco lo vas degustando. Un día descubres una planta, un día otra, ¿sabes? Como cuando vas paseando por el bosque, ¿no? Un poco, yo lo disfruto de esta forma, porque intentar aprenderlo todo de golpe es como un poco imposible. Así que te puedes hacer una idea, pero yo aún estoy aprendiendo de mi libro, para decirlo de alguna forma. Y quería decir que yo como artista ahora mismo me interesa mucho la escuela de pintura más clásica de los grandes maestros. Entonces me apetecía mucho a utilizar el óleo, sobre todo con las plantas, porque claro, así como los animales tienen una viveza y unos ojos que
que ya le dan una potencia, con las plantas pensaba, ostras, ¿cómo lo voy a hacer para que no sea un tostón aburrido, ¿no? De pintar plantas Claro, entonces pensé, búscale la forma, ¿no? Y con el óleo creo que he conseguido esta potencia cromática utilizando fondos negros, donde he podido acentuar más la perspectiva, la iluminación, como hacían un poco, bueno, inspirándome humildemente en los grandes maestros europeos. ¿Cómo lo has vivido tú, Quique, el proceso o qué crees que aporta? ¿Qué crees que aporta este libro? Bueno, este libro, yo para mí la parte importante del libro, y esto hay que dejarlo claro, son tus dibujos. O sea, este libro solo con mis textos no tiene ningún sentido, mientras que el libro sin mis textos yo pienso que sí tiene un sentido. Lo que es cierto es que la combinación de textos y dibujos enriquece el libro. Cuando el lector puede ver y disfrutar de la imagen y saber diferentes aspectos de la planta que está viendo. Entonces, pues es una combinación ganadora siempre, porque hay la belleza y el conocimiento juntos. Exacto. Por otro lado, lo que yo pienso o lo que yo hice a la hora de redactar es dar la información, una información o una cantidad de información que no sea cansina para la gente. O sea, que la gente pueda leer aquello como un disfrute. Cuando uno pone una descripción de una página entera, aquello no se lo lee el 95% de la gente. Tienen que ser 4 líneas con la información bien puesta y puesta atractivamente, que no canse. Entonces, yo pienso que esto, así como a ti, pues aceptaste este reto, ¿no?, de pintar con óleo y acuarela a la vez, a mí también era un reto sintetizar al máximo la información de forma que estuviese toda la información que yo quería que saliese, porque era ilustrativa de la planta, pero con un poco, no de poesía, pero con un tono al escribir que fuera agradable para el lector. Sí, estoy de acuerdo y creo que lo has encontrado. Ha sido fácil para mí para explicártelo porque ya habíamos hecho el primer volumen, que lo había escrito, por cierto, mi padre, Ernest Santamans, y creo que, claro, supongo que padre e hija era más fácil entender la tónica, ¿no?, que estaba buscando, y creo que también te ha servido esto como de brújula para entender el tono que buscábamos. Y creo que lo has hecho, lo has bordado, porque está increíble. Además, para ti igual ha sido más fácil que lo que le suponía a mi padre, ¿no?, que no es experto en ciencias y tenía que informarse y tal. Tú, en tu caso, te imaginas la flor, tu experiencia con la flor, y claro, era muy, muy personal, ¿no?, lo que ponías, y esto lo hace mucho más cercano. Y no sé, y la gente que somos la mayoría, que no tenemos ni idea de ciencia y nos da bastante palo ver un tostón científico, creo que esto, la forma como está escrita, que además es un texto más bien corto, hace que en un momento lo puedas leer y entender de qué va aquella planta, ¿no?, qué hace, dónde vive, qué te puede aportar. Y nada, Bueno, creo... Di. lo que quería decirte es que a mí cuando me diste como modelo el libro de tu padre, yo me asusté, porque yo voy a ser incapaz de hacer algo, o una lectura, o una redacción tan viva como está en el primer libro de vida. Bueno. Porque, vaya, tu padre tiene un no sé qué de poeta, que se nota al escribir, y yo soy el típico científico que la información que transmito generalmente está exenta totalmente de cualquier emoción, ¿no? Sí, Y entonces pero... estos libros van de eso, de emoción, de sensaciones, ¿no? Y Sí. entonces, bueno, yo me leí, que debe ser igual el único que me leí todo el libro, todos los textos que escribió mi padre, un poco para Para saturarme, empaparte, ¿no? para empaparme de esta manera de escribir, ¿no? Y a partir Pero, de aquí
Pero empecé poco a poco a desarrollar los Quique, se discursos. nota que tú también tienes el hábito de escribir, ¿no? Porque Sí, tú tienes bastantes libros publicados y me acuerdo uno que me regalaste precioso de las focas monje, sí, donde era un libro de viaje al final, entonces era muy personal y también tenía este tono, ¿no? Un ujú, tono muy personal y este punto poético, porque al final una persona como tú, que al final se considera un naturalista, ujú, es alguien que tiene una sensibilidad abierta para entender todo el contexto, ¿no? Y enamorarse de cada ser, porque al final cuando lo entiendes, cuando conoces, te enamoras, quieres, amas aquella cosa, ¿no? Aquel sí, ser. sí. Entonces, esto, claro, quieras o no, estaba en ti ya, ¿no? El tema Sí, sí, te sí, ha salido bueno, muy fácil. La verdad es que la primera ya, no sé, yo flipé. Mi padre también dijo, uy, este hombre me ha superado, lo hace perfecto. Y me quedo tranquilísimo. Me dijo, me quedo tranquilísimo. O sea que, no, estamos bueno, hablando muchas gracias. con un tío muy crack eres, Quique. Bueno, yo al menos lo digo así. Um, bueno, quería simplemente dar las gracias a nivel histórico hay una serie de mujeres luchadoras, que hay pocas que han sobrevivido a nivel de conocimiento, porque seguro que han habido muchas mujeres que han trabajado para la ciencia y para el arte, ¿no? Pero, pero luego desafortunadamente no se estudian estas mujeres porque tampoco han pasado a la historia, ¿no? Pero hay unas cuantas pocas, como Hildegarda de Bingen, que fue una monja en la Edad Media, en la Baja Edad Media, que fue compositora, pintora, escritora, actriz. O sea, es de las personalidades más influyentes, polifacéticas y fascinantes de la Baja Edad Media y de la historia de Occidente. Yo no la conocía, pero es que la he conocido a través de presentar el libro, hablar con gente y, ostras, a mí me parece un lujo poder seguir de alguna forma lo que ya empezaron estas mujeres como Hildegarda de Bingen, que hizo varios estudios y selecciones del ecosistema, de plantas, de especies, y tiene varios libros. Y luego, pues por ejemplo, también un poco más moderna, Marianne North, inglesa de la alta sociedad de la época victoriana, que su prolífera obra está en los jardines de Kew Garden de Londres. Y aunque ella pues era pues, de clase alta y tal, tuvo que luchar mucho para, siendo mujer, poder viajar por todo el mundo, no casarse, que es como estaban programadas las mujeres, y dibujar en condiciones bastante duras, como en medio de la selva, pintando al natural con mosquitos, me imagino ahí, con el sudor, pintando al óleo. O sea, me parece brutal el trabajo que ha hecho Marianne North. Si no la conocéis, por favor, mirar su trabajo. Y luego también he descubierto una mujer francesa que la llamaban Madame Colette, se llama Colette Martin, que vivió sus últimos años, no sé si fueron 20 o 30, hace muchos años, en Sóller, Mallorca, y pintó una gran cantidad valuosísima de láminas de las especies endémicas de la isla. Hace poco que se conoce de ella porque se ve que todo su trabajo estaba contenido en un baúl que pues hace pocos años que se ha abierto y se ha hecho un documental sobre ello. Me parece una figura también mágica y muy inspiradora. Y nada, quería comentar también esto, porque en el primer libro, que era como más la primera aventura, a ver qué pasaría, el primer volumen de vida, pues con la editorial quisimos hacer un book trailer, y que ahora estaba bastante de moda, hace 4 o 5 años, no sé si funcionan tan bien, pero para mí fue como hacer una pequeña película del proceso, del making of, que me acuerdo que estaba pintando animales, a la vez tenía que pensar en cómo explicarlo, cómo transmitir todo lo que me había inspirado, que era que me había llevado a hacer el libro. Y era un poco estas figuras de mujeres que estaba contando. Me imaginé un rollo Marianne North. Y me caractericé como
una señora de aquella, bueno, una chica de aquella época, incluso alquilamos un vestido, estos así, con el cuello alto y los zapatos un poco de tacón y los vestidos aquellos tan largos y tal, y hicimos un vídeo en una biblioteca antigua de aquí de Barcelona. Y quedó bastante como... Me puse en la figura, en la carne de una investigadora que leía e investigaba sobre especies y luego las dibujaba y salía a tomar apuntes, que la realidad no ha sido así, porque hoy en día, a ver, vamos a desengañarnos, o sea, todos los referentes los he utilizado de internet, no hemos ido, Quique y yo, a buscar flores, aunque... O sea, siempre decíamos y no teníamos ni tiempo, porque no, ahora ya han florecido las del Pirineo, ahora tal, ¿sabes? Ahora tenemos que esperar hasta el verano que esta florece o que está tal. Y claro, al final, pues hay tanta información en Google que buscamos allí los referentes y lo que hacíamos era reuniones para que me validara si había encontrado la planta que teníamos en la lista o era una invasora o alguien, o una que se parecía. Y más que nada era eso, ¿no? Pero sí que me ha gustado un poco recrearme en este personaje, ¿no? En el primer libro me sentía ahí como una naturalista antigua y de hecho en este libro, como he utilizado óleos, el primero era todo acuarela, ¿no? En este ya he comentado que eran óleos, claro, el óleo tiene un proceso de secaje mucho más, de secado mucho más lento, entonces los tenía que colgar a algún sitio, no los podía almacenar en carpetas, ¿no? Y entonces los fui colgando con clavitos y pinzas y quedó todo el estudio cubierto, que creo que antes podíais ver algunos que aún tengo por aquí, algunas láminas, luego os los enseñaré, os las enseñaré, pues... Era bonito porque realmente me sentía como en un gabinete, ¿no? de naturalista y ya no tenía que ponerme el vestido en este caso, ya lo llevaba, ya el contexto me traía, me hacía viajar. Bueno, pues nada, si quieres contamos un poco cómo hemos trabajado, Quique. Pues más que nada es que para que el libro fuera más equilibrado y tuviera una continuidad, lo dividimos en diferentes capítulos. El libro abre con los helechos, luego vienen las flores silvestres, que al final los subdividimos en 2 capítulos porque era la parte gruesa del libro, luego los arbustos y luego los árboles, ¿no? Quique me proponía un listado desde la vertiente más científica y yo buscaba la parte más artística. A partir de aquí hicimos una lista definitiva y Quique iba escribiendo los textos mientras yo investigaba la parte más visual y me montaba un referente final, hojita de aquí, flor de allá, y me montaba una flor ficticia con el Photoshop y a partir de aquí Quique me la validaba a ver si colaba o no y a partir de aquí pintaba la planta final, ¿no? El elemento. Quique, ¿tú qué criterio seguiste para hacer la selección? Sí, bueno, no es fácil hacer una selección de plantas de nuestro entorno porque la península ibérica, y en concreto todo el sur de Europa, es extraordinariamente rica en flora. Por ejemplo, solo en Cataluña creo que hay como 3.500 especies más o menos reportadas de plantas superiores, o sea, de helechos y plantas con flores. Y entonces, claro, no sé cuántas hay. ¿Qué hay? 130, 140 especies, ¿no? 150, porque además, 150. si te acuerdas, a última hora me iluminé Sí, y, y quisiste quise... poner más. Te hice poner más. Y para mí también, porque mira que llevaba curro, ¿eh? Pero no sé, me apetece. Bueno, luego lo comentamos. Dime. No, bueno, y entonces de esas, pues claro, de 3.500 solo de Cataluña, en España igual hay 5.000, ¿no? Seleccionar, pues eso, 150 no es una tarea fácil. No. Entonces, bueno, yo lo hice pensando en que hubiese representada la diversidad de formas y caracteres que tenemos en la flora que vemos normalmente, escogiendo, por supuesto, las especies principales, o sea, una encina o un pino blanco o el romero o el tomillo, tenían que estar, porque son plantas que te las encuentras continuamente, pero también pensé poner plantas de los distintos hábitats de España, o sea, no olvidarse de los Pirineos o de las zonas más húmedas, o sea, hacer un cóctel representativo
de lo que es la diversidad botánica de la península ibérica, sin dejarse tampoco aquellas pocas especies raras, Ujú, endémicas o curiosas, que por su belleza, por ser únicas, o por ser muy restringida su área de distribución, pues ujú. pienso yo que merecían salir. En este último apartado, claro, ha sido una selección totalmente subjetiva. O sea, si hubiese escogido otro botánico, probablemente te hubiese seleccionado otras plantas. Pero bueno, así también hay esta pincelada de carácter mío, ¿no? Que me siento yo identificado en esta selección. Claro. Bueno, también me han comentado por ahí algunos estudiantes de botánica que en este libro se contiene como el primer examen, digamos, entre comillas, de la carrera de biología, ¿no? Como que al final estas plantas las tienes que conocer si estudias la carrera, ¿no? Supongo No que todas, porque hay estas un poco más raras, pero sí. sí, el 80% de plantas son las que te van a salir en el examen de BISU de la asignatura de botánica de la carrera de biología. O sea que estudiantes de biología es una buena herramienta. Es Una buena decir, referencia. claro, sí, bueno, Ujú. porque si no tienes que salir a buscar las flores y no vas con mucho tiempo, pues al menos tienes una referencia visual, ¿no? Que, que sí que es verdad que yo me he dejado un poco de libertad como pintora de acentuar algún color o destacar cosas que igual, sí, subir los colores o escoger una planta que era un poco distinta, no sé, me acuerdo que la dormidera, ¿no? Quise añadir, que tú decías, bueno, pero esta no es de aquí, y es como la amapola, es la prima hermana de la amapola, ¿no? Ujú. Pero me apetecía estos fucsias, mira, lo tienes justo detrás de la cabeza tú, la dormidera a tu derecha. Pues, pues un poco esto, ¿no? Pero aún así creo que son bastante fieles a la realidad, ¿no? Son bastante Sí, reconocibles. bueno, Tú me de pasabas hecho, el visto bueno, al menos. sí, de hecho, siempre de cuando terminaba me mandabas el resultado final, y yo te daba el ok, porque digo, hombre, esto ya no puedo identificarlo. Bueno, si no puedo identificarlo yo, es que Es el mal, dibujo era precioso, pero claro. aquí te has pasado. Y creo que te hice repetir unas Una, poquísimas, una. ah, una creo, sí, Gracias una. a Dios solo fui una porque siempre me Porque bueno, aseguraba. esto no lo reconozco, ¿eh? Si no lo reconozco, pues bueno, no sé qué estamos haciendo, ¿no? Pero Sí, bueno. no, porque creo que escogí una especie que no era de aquí, que era Mm. alguna asiática con el mismo nombre, una variante o algo así, que era bastante distinta. Pero a mí me pareció más bonita y dibujé aquella, ¿no? Sí, sí, Hice el error de no enseñarte el referente antes de pintarlo, ¿no? A partir de sí, ya. allí ya aprendí la lección, porque claro. Pues bueno, a última hora yo sentí la necesidad de añadir algunos árboles fruteros como el níspero, la higuera, el algarrobo creo que también era, ¿no? El almendro, el manzano y el saúco. El saúco además era por un tema muy personal, porque la diseñadora del libro, Bárbara Castro, se embarazó justo durante el proceso del libro. Y entonces me dijo, bueno, ya cuando llevaba 2 o 3 meses, me dijo que había escogido el nombre que se llamaría Saúco, justamente un nombre de una planta, ¿no? De una flor, de un árbol o arbusto, ¿no? Árbol, creo que al final lo Un acabamos, arbolito, sí. es arbolito. Y nada, tenía que salir en el libro, lo siento, pero tenía que salir, aparte que me encanta, ¿no? El olor a saúco y la flor y me lo imaginaba con un fondo negro precioso. Y luego, no sé, claro, yo quería que hubiera cosas jugosas, frutos, son más divertidos de dibujar, ¿no? Pero tú me decías, pero claro, pero estos no son endémicos de aquí, ¿no? ¿Cómo cómo, cómo lo viste tú esto? No, bueno, habíamos puesto algunas plantas no autóctonas, no nativas, Mm, como la chumbera o la pita, que la son plantas dormidera, ¿no? sí, que vienen de fuera, ¿no? Mm, Pero claro, yo no pensaba tanto al pasar a los árboles, ¿no? Pensaba más en los árboles de aquí, los mm. árboles nativos de la península ibérica. Entonces, claro, cuando me dices, no, hay que dibujar un níspero, hay que dibujar, pues, no sé, incluso un manzano, ¿no? Los manzanos provienen del Oriente Medio y sí, hace muchos miles de años que están con nosotros, pero tú no encuentras un bosque de manzanos, Ya, encuentras plantaciones de manzanos, o un sí, bosque de nísperos, no. claro. Son plantas que si se mantienen en nuestro país
es gracias al cultivo, ¿no? Entonces, claro, en mi mente de científico naturalista, esas especies cultivadas, al fin y al cabo, no entraban dentro de mi ranking, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando me dijiste que querías introducir esto, yo dije, bueno, pero ya, ¿y esto por qué? Pero Pues hay algún, bueno, Quique, ¿hay algún manzano o níspero que se ha ha silvestreado. aventurado a silvestrarse, ¿no? Sí, Y sí, lo sí, encuentras, no sé, en torrentes o así. sí. Esto lo hemos visto. Yo pensé, bueno, ya tengo la excusa de meterlo para pintarlo. Sí, sí, no, no, y al fin y al cabo, o sea, no está mal ponerlos, o sea, bueno, es una cuestión de criterios. Y ya te dije, no, Sí, no, si es tu libro puedes poner lo que quieras, o sea, claro. no tengo ningún problema. Sí, bueno, es lo bueno que tiene de firmar el libro, ¿no? Que dices, pues lo quiero, es mi libro y lo quiero. Pero bueno, no, yo quería que todo fuera un acuerdo y que estuviera argumentado el porqué, ¿no? Y siempre te he escuchado y para mí es fantástico y te considero mi maestro en biología, vaya, sobre todo en el mundo marino y de momento hemos profundizado un poco en los peces y las plantas, pero ya veremos todo lo que más sabes. Bueno, ¿qué más? Bueno, el libro ha supuesto más de 7 meses de trabajo, solo con la parte de ilustración, por mi parte, de estar bastante encerrada, rollo monja Hildegarda de Bingen, porque era muy intenso. O sea, al final estaba pintando 2 plantas por día y en muchas horas y necesitaba acabarlo porque si no se podía eternizar esto. Bueno, y la parte de investigación y de hablarlo y de comentar y de hacer una lista nueva, de revisarla, porque claro, tú me pasabas una lista y yo pensaba que entendía mucho de plantas, pero luego veía que más del 50% no las conocía. Entonces decía, ¿cómo voy a decir si me parece bien si no sé ni qué plantas son? Entonces, claro, tenía que investigar yo la lista que me habías hecho y qué me parecía, imaginarme todo el conjunto y te decía, bueno, pues claro, mi criterio era demasiadas blancas, demasiadas amarillas, tipo margarita, veo muchas. Pensabas, era muy aburrido visualmente para mí pintar, ya directamente yo pintarlo, ¿no? Entonces era así, pero ha sido un proceso, no sé, de casi año y medio o 2 años, ¿no? Y bueno, espero que este fruto que ha costado tanto de madurar os guste y os inspire y os haga entrar, si es que aún no habéis entrado, en el mundo fantástico de la fauna y la flora. Y, y bueno, y así, no sé, aprendamos todos a querer nuestra casa, ¿no? Porque a mí me gusta mucho decir que somos naturaleza. O sea, es que muchas veces hablamos de la naturaleza como si estuviera fuera de nosotros. Y nosotros somos un animal que ha evolucionado pues de esta forma peculiar que al final nos creemos que somos los reyes del mambo, ¿no? Pero que sin nuestros compañeros de viaje esto no funciona. Especialmente, bueno, es que todo es un conjunto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Quique, desde tu punto de vista naturalista, científico? Bueno, no, es obvio, ¿no? Nosotros no somos más que un mono pues que bueno, ha llevado hasta la excelencia pues el desarrollo Ostras. de cognitivas y a partir de ahí, pues en pocos miles de años pues ha hecho un cambio brutal como controlador de todos los procesos a nivel de la biosfera y ha transformado del mismo modo pues toda la biosfera. Pero como bien dices, pues no hay que hay que tener siempre en cuenta que somos parte de esto, somos parte de Claro, esto y que la capacidad de la Tierra de aguantar pues, a una especie tan prolífica, ¿no? Como nosotros, pues tiene un precio y un precio muy, muy alto porque no somos una bacteria que está por ahí casi que desapercibida, sino que tenemos una capacidad de transformación de todo bestial. Y ya no tanto. solo de la parte viva, sino vaya, en todo el cambio climático estamos, digamos, modificando el entorno físico y químico de Ostras. la atmósfera. Y A esto pues ver, Quique, supone un cambio. hemos tenido un problema de conexión y se ha ¿Sí? entrecortado tu... Sí, ahora, a Ah, ver. no.
No sé ¿Sí? no sé por qué, porque tengo un Bueno, buen... igual soy yo también, que yo estoy aquí en Tossa de Mar y Ya, aunque tengo, está lloviendo mucho tengo hoy. está lloviendo mucho, igual, no sé, pues hay problemas de Es que tú conexión, ¿no? sabes. Mm, Sí. que, No, bueno, y lo que decía, pues es esto, ¿no? Que bueno, que hay que ir con cuidado porque tenemos una capacidad de transformación del medio bestial y eso tiene un límite, tiene un límite. claro, y tanto. Sí, totalmente. A ver si nos damos cuenta de una vez por todas. Ahora, bueno, ahora que hemos vivido estos días de confinación, ah, creo que muchos estamos reflexionando, ¿no?, sobre ello, porque al final sí que lo sabes, pero sí que sabes que nos estamos cargando el medio, de que nuestra forma de actuar no es la... O sea, no estamos cuidando lo que tenemos, pero claro, no sabes cómo parar, pues estamos dentro de esta rueda, ¿no? De esta rueda de productividad, de consumo, de desechos. Y claro, cuando paras, te planteas nuevas cosas, a ver qué pasará después de estos días, ¿no?, de reflexiones. Ah, Ujú. yo quería comentar que, claro, la observación detenida que ha supuesto pintar estas especies me ha ayudado mucho porque a nivel, mi mente ha recopilado y ha entendido y ha memorizado estas formas naturales. Y es súper divertido porque, claro, ahora cuando voy andando por el bosque o los prados, de repente encuentro plantas amigas que son de la familia. Igual en aquel momento no me acuerdo, no puedo retener toda la información que tú has escrito y lo que me has contado, pero sé que aquella planta la he dibujado y que está en mi libro y que la tengo que estudiar. Entonces me fijo el contexto y es muy divertido porque a veces las veo tan pequeñas, ¿no? Claro, cuando la dibujas es lo más grande en aquel momento, ¿no? No sabes la proporción, ¿no? Bien, y aunque sí que las estudiaba, los miraba, pero claro, cuando la ves en contextos es distinto y para mí ha sido mágico todo esto. Y personalmente yo tengo la necesidad de volver al origen, de, 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 de traer la naturaleza a la ciudad. Creo que tanto asfalto nos está volviendo un poco enfermos, ¿no? Nos está enfermando. Y además de que estéticamente me parece preciosa y se necesitan esta combinación de asfalto-naturaleza, no sé, un retrato totémico de un animal, a mí me da como una referencia, es como un Buda, ¿no?, en medio de la ciudad. Es como, hey, acuérdate del origen, estamos aquí, ¿sabes? No todo es esto que vemos, tan gris. Y, y no sé, a mí la naturaleza me conecta con la realidad. Y, y esto, que somos naturaleza, quería recordar. No sé si ya lo hemos dicho todo, Bueno, ¿querías no, añadir algo más? sí, bueno, yo pienso, o sea, ah, puedes pensar, bueno, ¿y este libro para qué sirve, no? O sea, es un poco como has empezado tú. Y yo desde mi punto de vista, que pues como persona que me gustan los libros, porque me Sí, que gustan los mientras tú libros. vas hablando la conclusión final, voy a mostrar en mi fondo, que no me cuesta nada, unas imágenes, ¿vale? Vale, muy bien. Y Sí. me contabas que para qué sirve este Sí, libro. sí, ¿para qué sirve? Pues yo, mira, a mí me gusta tener el libro este siempre encima de la mesa, ¿no? Donde digamos, la gente toma el café después de comer, Ujú. porque es un libro que en cualquier momento lo puedes coger, ojear y pasas un rato agradable, solo viendo 2 o 3 o 4 imágenes, leer un poco el texto, y esto a mí personalmente me lleva a otro mundo. O sea, salgo de casa y me encuentro paseando por el Pirineo o paseando por el margen de un lago o paseando por una zona costera de la península ibérica. Entonces, yo pienso que es un libro de compañía, aparte de arte, es un libro de compañía que como hay quien tiene un perro para que lo distraiga, pues yo tengo el libro este en la mesita del café, pues para echarle una ojeada un poco cada día. ¿Y qué ha supuesto para mí este libro? Pues no sé, a mí me encanta escribir, Uy, se colga. que Quique. es necesario para todos. Sí, dime.
ahora sí, funciona. ¿Sí? Sí. No, que es necesario para todos, pero para mí el hecho de haber trabajado contigo Ujú. da una dimensión distinta a lo que yo hago realmente como trabajo, que es describir la naturaleza de una forma muy sosa, muy científica, con Claro. fórmulas y con estadísticas. Y Ujú. aquí estás describiendo la naturaleza con emociones. ¿eh? Y esto es muy bonito, y yo pienso que se llega mucho más a la gente normal, los no científicos, Sí, describiendo las cosas con normal. emociones. Ay, que se ha colgado, Quique. Ahora estamos pasando estos días. Se ha colgado. Bueno, Vale. siento Ya, lo de la conexión, aquí está diluviando ahora. sí, ¿eh? Pero bueno, Vale. Bueno, que en sí, tienes definitiva, razón. Yo lo veo igual, ¿eh? Bueno, lo veo igual. Quiero decir que creo que hay mucha gente que igual inicialmente no tiene un interés muy grande por la naturaleza, por la fauna y la flora, pero lo ve como un objeto bonito que quiere ojear. Y al final acaba familiarizándose, ¿no? de todo esto, todas estas especies y las acabas queriendo, ¿no? sí, sí, sí. No, y acabas queriendo ir a ver dónde están. Un poco a Exacto. buscarlas, a ver, o cuando te las encuentras, lo que te vas a ti, ¡ay, pero si esta la conozco! Sí, 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 sí. Esta colega sé quién es. Pues sí, bueno, pues un placer y nada, creo que con esto hemos contado un poco cómo ha sido este proceso y lo que ha supuesto para nosotros hacer este libro y espero que os guste y que lo podáis disfrutar con vuestra gente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por escuchar. Sí. Adiós, Quique. Adiós, chao. Chao. Hasta Chao. próximo libro. No, Muy bien. ahora nos llamamos.